especial a todos los hermanos. Mi nombre es Edith Ungel y aquí estamos para estudiar la palabra de Dios en un estudio más de la escuela sabática. En un nuevo año, estamos ya en el año 2023 y vamos a comenzar una serie de lecciones bajo el título El espíritu contra la carne. El Señor nos ayude para que podamos tomarnos un tiempo para estudiar estas escuelas sabáticas, para que podamos crecer cada uno de nosotros espiritualmente. Quiero que meditemos en el texto de la lección de hoy. Hoy toca la lección número 1, correspondiente al sábado 7 de enero del 2023. El espíritu contra la carne es el título de esta lección. Y dice el texto: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. El Señor nos ayude para que podamos meditar y así podamos aprender cada día más de su palabra. ¿Qué les parece si antes del estudio de la lección de hoy oramos y le pedimos sabiduría al Señor? Pero antes de hacerlo, quiero recordarte algo. No te olvides de asistir a la iglesia, de invitar a tus amigos, de compartir este video para que muchos más puedan aprender de la palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por estas lecciones donde tú nos enseñas cada día más de tu palabra. Abre nuestra mente para que podamos entender cada una de las lecciones que tú tienes preparada para nosotros. Te damos gracias por el hermano que nos está ayudando a entender cada una de estas lecciones y te pedimos que tú nos ayudes a compartirla con los demás. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados en nombre de Jesús. Amén. Vamos al estudio de hoy. Adelante. Bienvenidos mis hermanos al programa de Escuela Sabática. Hoy comenzamos el estudio de un nuevo libro, un hermoso libro de lecciones que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Vivimos en un mundo de preparación para recibir al Señor y nuestro carácter tiene que ser transformado por el Espíritu Santo. Solo así alcanzaremos la gracia de Dios. El primer trimestre tiene que ver con los frutos del Espíritu. Estudiaremos la lucha entre el Espíritu y la carne, o una lucha conmigo mismo, si lo queremos entender mejor. El libro nos presenta hermosos ejemplos de cómo vivir una vida con Cristo y cómo podemos producir buenos frutos. Y en el segundo trimestre estudiaremos el mundo antidiluviano y la salud moderna. El verso inicial dice lo siguiente: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Cómo podemos hacer para vivir en santidad? El conflicto de los siglos es una lucha entre el bien y el mal. Hoy estudiaremos el primer caso. ¿Cómo es que Abel despreció su vida por mostrar la justicia y vivir en estricta obediencia a Dios? ¿Y cómo Caín, a pesar de haber sido educado en el amor de Dios, se rebeló contra el Salvador, al punto de matar a su hermano? Caín obedeció de manera parcial la ley de Dios, en contraste con la vida de Abel, que fue una vida de obediencia plena hacia Dios. El tema se titula El espíritu contra la carne y tiene un subtema que vamos a desarrollar, que se titula Frutos del Espíritu. Y la primera interrogante dice lo siguiente: ¿qué frutos del Espíritu encontramos en la vida de Abel? Por contraste, ¿qué frutos de la carne son notables en la vida del primogénito de Adán? Vamos a estudiar, mis hermanos, el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente: y conoció
Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Judas capítulo 1, versículo 11 dice lo siguiente: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. A ver, Adán y Eva fueron creados perfectos. Todo era perfecto cuando Dios creó al hombre. En la tierra no había maldad, ni ira, ni odio, ni rencor, ni tristeza. Nada de eso había en la tierra. Es decir, había un solo tipo de carácter. Ese carácter era la naturaleza espiritual, lo que llamamos el bien. ¿Y cuáles son sus frutos? Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Allí encontramos amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, humildad o mansedumbre y dominio propio, entre otros. El control o el dominio propio es la templanza, ¿cierto? Solo que era necesario que Dios probara la fidelidad del ser humano y le dio el poder de elegir. Dios es justo. Y tanto Adán como Eva tenían la libertad de obedecer o desobedecer a Dios. Es lo que llamamos el libre albedrío. Dios probó a la pareja por medio del árbol de la ciencia del bien y del mal. A ellos les prohibió comer su fruto, incluso tocarlo, dice Génesis capítulo 2, versículo 17, y también capítulo 3, versículo 3. Pero ¿qué pasó luego? Eva fue seducida. Eva fue engañada por la serpiente y comió del fruto prohibido. Entonces luego persuadió a Adán para que también comiera. Y así lo hizo. Por este acto de desobediencia, trajeron sobre sí y también sobre sus hijos y toda la humanidad la maldición del pecado. Y fueron expulsados del huerto. Con el pecado nace el segundo carácter, que es la naturaleza carnal o el carácter malo. ¿Y cuáles son los frutos del carácter malo? Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas, falta de dominio propio y otros pecados más. Así lo dice Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Entonces fíjate, hay un contraste entre estas dos naturalezas. Y eso es lo que afecta nuestro carácter. Y hace que el cristiano viva en una lucha constante todos los días de su vida. Es que ambas naturalezas se oponen, tanto en deseo como en propósito. ¿Te das cuenta? Todos nosotros tenemos deseos, sentimientos, actitudes, palabras, hábitos, acciones, motivaciones. Y es en estos rasgos o actitudes donde se produce el conflicto. Ahora, solo tenemos dos alternativas que elegir. ¿Cuáles son? El primero es satisfacer los deseos de la carne. Y el segundo es vivir en el espíritu. Cada uno decide. Así dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Estas dos alternativas tienen sus consecuencias. Si decidimos por satisfacer los deseos de la carne o vivir en desobediencia, estaremos en constantes derrotas. Y nuestro fin es la muerte eterna. Así lo escribe Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 6.
Y si decidimos vivir o decidimos andar en el Espíritu o en obediencia plena, obtendremos grandes victorias y también obtendremos la vida eterna. Solo que nosotros no podemos luchar solos. Para ganar las batallas necesitamos la ayuda divina. Solo así podemos vencer. Esa ayuda viene del cielo y es el Espíritu Santo que nos ayuda en las batallas. Entonces, los versos dicen que Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Y cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Y cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. También tuvieron a Set, y más hijos e hijas, dice el libro de Génesis. Adán murió a los 930 años. Así lo escribe Génesis capítulo 5, versículo 5. No se sabe cuánto tiempo vivió Adán en el Edén, aunque parece ser que fue un tiempo corto, ya que cuando tenía 130 años nació Set, lo que evidencia que ocurrió algún tiempo después de su expulsión. Entonces mira, conociendo estos puntos, podemos conceptualizar el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de cualidades, de rasgos, de virtudes, de defectos que una persona posee y que la distingue por su modo de ser y de obrar. ¿Te das cuenta? Cada persona es distinta una de otra por el carácter. El carácter es la manera en la que la persona reacciona habitualmente frente a una situación. O sea, es la personalidad de cada ser humano. Eso se reflejó en los dos primeros hijos de Adán y Eva. Caín, que fue el hijo mayor, que se dedicó a la agricultura, y Abel, que fue un pastor de ovejas. Entonces, Caín y Abel eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. Sin embargo, Caín mostraba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Para él la sentencia de Dios por el pecado era un exceso. ¿Te das cuenta? O sea, lo que Satanás había hecho en el cielo, lo hizo Caín aquí en la tierra también. Caín permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de exaltarse y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad divina. Es decir, mientras que Abel mostraba fe como fruto del Espíritu, Caín mostraba incredulidad como fruto de la carne. Y Judas capítulo 1, versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. A Dios no le gusta que le presenten ofrendas que a Él no le agradan. Y muchos pensamos que podemos presentar a Dios lo que a nosotros nos gusta. Y eso es un tremendo error. Cuando hacemos aquello, estamos imitando a Caín. Nosotros tenemos que dar lo que Dios pide. Y lo que Dios pide es obediencia. Si Dios dice, no seas grosero, debemos obedecer. Si Dios dice, evite el alcohol, debemos evitarlo, tal cual lo hizo Abel. Si Dios dice, obedece mi ley, obedezcamos la ley. Así lo hizo Abel. Esa obediencia es muestra que aborrecemos el mal
Y Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, temer a Dios es guardar reverencia y obediencia absoluta a Dios. Y eso fue lo que hizo Abel. Muchos obedecemos lo que a nuestros ojos parece bonito y nos dejamos seducir por lo material. Pero Dios quiere que no amemos lo material, sino lo espiritual. ¿Ves? El materialismo nos conduce al error y hace producir frutos que no son aceptados por Dios. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué frutos del Espíritu encontramos en la vida de Abel? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. También encontramos lealtad al Señor. Por contraste, ¿qué frutos de la carne son notables en la vida del primogénito de Adán y Eva? Rebeldía, hostilidad, peleas, odio, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, envidia, falta de dominio propio, incredulidad, etc. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo Frutos del Espíritu. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué diferencia había entre la ofrenda de Caín y Abel? ¿Qué denotaban? Vamos a estudiar, mis queridos hermanos, el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Proverbios capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Tanto Caín como Abel nacieron fuera del Edén, y ambos fueron probados tal cual lo fue Adán y Eva, y tal cual cada uno de nosotros es también probados en la obediencia a Dios. Cristo educó a los dos hermanos en el amor a Dios, en obediencia y también en el amor. Y a nosotros nos educa de la misma manera. El Proverbio capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Dios instruye a todos. Ya te lo dije que Caín y Abel fueron instruidos por Dios. Pero veamos primero las similitudes que habían entre Caín y Abel. Partamos desde ese punto. Primero, Caín y Abel fueron educados en la obediencia a Dios y en el plan de salvación. ¿Cómo fueron educados? Ellos conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el medio de ofrendas que Dios había ordenado. Ellos sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, a quien éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su dependencia de Él para obtener el perdón. Ambos sabían que, sometiéndose al plan divino para su salvación, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. De hecho, que ambos conocían la voluntad del Señor y también conocían el plan de salvación. Ambos, mis hermanos, sabían lo que Dios pedía como ofrenda por el pecado. Entonces, fueron las ofrendas la gran prueba de lealtad y obediencia para Caín y Abel. También nosotros somos probados en la fe de Cristo, ¿cierto? El Señor nos educa en el conocimiento acerca del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Segundo, Caín y Abel tenían los mismos deberes ante Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, ¿cierto? Ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado.
Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Todo esto era una demostración de fe en Dios. Tercero, Caín y Abel fueron a adorar al Señor con su ofrenda respectiva. Tanto Caín como Abel construyeron altares parecidos. ¿Para qué? Para presentar sus ofrendas. Y cada uno llevó su ofrenda. ¿Qué hace la iglesia hoy en día? Hace lo mismo. Todos los hermanos se congregan en la iglesia, ¿cierto? Ellos saben sus deberes y van a adorar a Dios llevando cada uno su ofrenda, ¿te das cuenta? Ahora, pon atención aquí. Ambos conocían la palabra de Dios. Ambos eran pecadores y ambos reconocían que Dios demandaba obediencia. Ambos eran de la misma religión. Al igual que hoy, nosotros conocemos la palabra de Dios. Reconocemos que Dios requiere obediencia a los 10 mandamientos de la ley. Nos hemos bautizado en la iglesia. Pero, ojo aquí, mis hermanos, no todos son genuinos obedientes a Dios. ¿Ves? Entonces mira, entre Caín y Abel había una gran diferencia. ¿Cuál era la gran diferencia? Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dios había ordenado que la expiación por el pecado era con la sangre de un cordero, que representaba a Jesús, ¿cierto? Dios estaba probando la obediencia, tanto de Caín como de Abel. ¿Por qué Caín no llevó un cordero para el sacrificio? A veces nos preguntamos eso. Es que Dios es muy justo y ha dejado al hombre la libertad de elegir, lo que llamamos el libre albedrío. Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar las verdades. Muchos piensan que Dios así lo quiso, pero eso no fue la voluntad de Dios. Abel eligió la fe. Abel eligió la obediencia. Sin embargo, Caín escogió la incredulidad y la rebelión. O sea que todo dependió de su elección. Y Caín eligió desobedecer a Dios y presentar algo que Dios no había mandado. Él no aceptó la sangre como perdón de los pecados, sino que pensó que sin sangre se podía salvar, mientras que Abel cumplió con la orden del Señor. Abel eligió la obediencia y también eligió la fe. Abel presentó el mejor cordero como ofrenda, y con la sangre del cordero se presentó ante Dios en arrepentimiento, reconociendo que era pecador y aceptaba al Salvador venidero. Entonces, fíjate, los dos hijos de Adán y Eva presentaron sus ofrendas al Señor. Caín trajo el fruto de la tierra como ofrenda, porque era agricultor, pero Dios rechazó su ofrenda. Abel era pastor y cuidaba ovejas, y él presentó una ofrenda que fue un cordero, y Dios lo aceptó, como lo veremos más adelante. También nosotros, mis hermanos, debemos dar lo mejor que tenemos, nuestros dones, todo lo que sabemos debemos entregarle al Señor. Esa es la mejor ofrenda que nosotros podemos dar a nuestro Señor, darlo de todo corazón, porque el Señor conoce cuáles son nuestras actitudes. El Señor conoce cuáles son nuestras fortalezas y también conoce cuáles son nuestras debilidades. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué diferencia había entre la ofrenda de Caín y Abel? La ofrenda de Caín era fruto de la tierra, que representaba el rechazo a la orden de Dios. La ofrenda de Abel era el cordero, que representaba a Jesús como Salvador del pecador. ¿Qué denotaban? La ofrenda de Caín expresaba rebeldía, expresaba desobediencia. La ofrenda de Abel expresaba arrepentimiento por el pecado, lealtad, obediencia. También representaba fe. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo Frutos del Espíritu. ¿Por qué Dios no puede aceptar una obediencia parcial?
¿Qué sucedió con Caín cuando la ofrenda de Abel fue aceptada y no la suya? Vamos a estudiar, mis hermanos, el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 4 y 5. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice lo siguiente: Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En el mundo, todo tiene que ver con la obediencia o la desobediencia a Dios. Todo tiene que ver con los frutos que cada uno cultiva, o frutos de la carne o frutos del espíritu, ¿cierto? Dios requiere obediencia absoluta. El Señor no requiere una obediencia a medias o parcial. Dios requiere obediencia genuina. Y eso tiene que ver mucho con nuestro comportamiento. ¿Dónde estaba la diferencia entre Caín y Abel? La diferencia estaba en el carácter, en el comportamiento ante Dios. ¿Cómo era el carácter de Abel? Génesis capítulo 4, versículo 4 dice: Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel era temeroso de Dios, era obediente a Dios. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. Es decir, la actitud de Abel fue llena de fe y obediencia. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Abel vivía una vida llena de bendiciones y obediencia a los mandatos de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice lo siguiente: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Abel cumplía con Dios, obedecía a Dios. Y eso tiene que ver también con nosotros. Humanamente, muchas veces, de manera inconsciente, murmuramos. Y eso tiene que ver en cómo estamos avanzando en nuestra fe. Podemos tener muchos años en la iglesia, pero nuestra mente aún sigue mal. Entonces Dios dice: obedece sin criticar y sin pelear. Es que el cristiano se caracteriza por ser obediente, por ser justo, sencillo, viviendo en santidad, ¿cierto? Sabiendo que vivimos en un mundo malo y perverso. Entonces, Dios manda ser luz en medio de la sociedad. Abel así lo hizo. El siervo de Dios hizo todo lo que agradó a Dios. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. Abel trajo lo mejor para Cristo. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque éste ofreció un cordero, lo cual era símbolo profético de Jesús. El Señor Jesús es el Cordero de Dios. Abel reconoció que era pecador y trajo un cordero como ofrenda por sus pecados. Por fe, Abel esperaba la venida del Hijo de Dios, que moriría por los pecados del mundo. ¿Y cómo era el carácter de Caín? Génesis capítulo 4, versículo 5 dice: Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Imagínate a un Caín de cólera, cabeza gacha, renegando por ahí. El carácter de Caín
contrastaba con el de Abel. Era un carácter muy distinto. Caín era desobediente, albergaba sentimientos de rebeldía y murmuraba contra Dios por causa de la maldición pronunciada sobre su padre y porque la tierra había sido maldita por su pecado. Caín escogió la incredulidad y también escogió la rebelión. Entonces Caín no cumplió la orden. El hijo mayor de Adán desobedeció el mandamiento expreso del Señor y presentó solo una ofrenda de frutos. La hermana Elena G. de White dice que Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento por el pecado. Es que la orden de Dios no fue presentar cualquier cosa. La orden de Dios fue presentar el sacrificio de un cordero. Es decir, que Caín decidió depender de sí mismo para presentarse ante Dios. Para él no era necesario intercesor, sino que se presentó confiando en sus propios méritos. ¿Te das cuenta? Caín presentó su ofrenda como un favor que él hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín pensó que el perdón de los pecados podía obtenerse por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos. Fue la arrogancia de Caín que hizo que Dios no aprobara su ofrenda. Aunque Abel rogó a su hermano que obedeciera a Dios y presentara la ofrenda tal cual Cristo había ordenado, pero su corazón orgulloso hizo que hiciera su propia voluntad. Caín no aceptaba el consejo de su hermano menor, por lo tanto no lo tomó en cuenta. Es decir, en lugar de reconocer su pecado, siguió quejándose de lo que él llamaba la injusticia de Dios. Tenía envidia y odio contra Abel y pensó arrastrarlo a discutir acerca del trato de Dios con ello. Sin embargo, Abel defendió con firmeza la justicia y la bondad de Dios. A pesar que Caín obedeció al construir el altar, a pesar que obedeció al traer una ofrenda, pero no presentó el requerimiento de Dios. O sea, obedeció de manera parcial y al no presentar la sangre del cordero, no reconoció a Jesús como su Salvador. ¿Qué dice Dios cuando desobedecemos parcialmente su ley? ¿Qué nos dice Santiago? Capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Caín obedeció a Dios de manera parcial. También muchos en el mundo siguen el ejemplo de Caín. Muchos dicen obedecer a Dios, pero no guardan el sábado. O sea, obedecen de manera parcial a Dios. Y en lugar de dar fruto del Espíritu, producen frutos de la carne. Ese fruto es la rebeldía. Dios educó a Caín y a Abel en el plan de salvación. Y también el Señor educa a su pueblo. Cristo educa a todos los miembros de la iglesia en el conocimiento acerca del sacrificio, ese sacrificio expiatorio. Y también nos educa en obediencia y en el temor a Dios. Por tanto, todos nosotros tenemos los mismos deberes ante Dios. La diferencia está en obedecer de manera parcial o de manera total y genuina a Dios. Entonces aquí es de preguntarte, ¿estoy obedeciendo de manera total al Señor o me estoy rebelando y estoy obedeciendo de manera parcial a Dios? Siempre han habido personas que vienen a Dios como pecadores, confiando en lo que Dios dice y en lo que Dios manda. Pero también hay personas que quieren acercarse a Dios, pero a su manera. ¿Ves? Entonces, Dios no acepta que los hombres pongan sus propias reglas para salvarse.
y nunca salvará a aquellos que vienen a Él sin fe. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Por qué Dios no puede aceptar una obediencia parcial? Porque es santo y justo. Por lo tanto, no puede someterse a nuestros caprichos. ¿Qué sucedió con Caín cuando la ofrenda de Abel fue aceptada y no la suya? Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Pregunta número 4. ¿Qué opinión tenía Caín acerca de esta situación? ¿Hacia quién dirigió su ira? ¿Y hasta dónde llegó? Vamos a estudiar el libro siempre de Génesis, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente: Caín odió y mató a su hermano, no porque Abel le hubiese causado algún mal, sino porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué decayó el semblante de Caín? ¿Por qué rechazaba Caín a Dios? Mira, Caín ama y obedece a Satanás más que a Dios. Y obedece el mandato dado por el diablo de hacer una ofrenda al Señor, pero no como Dios mandaba, sino como el diablo quería, ¿cierto? El motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. Dios requiere fe y lealtad de sus hijos. Dios, mis hermanos, busca adoradores de verdad, no falsos, y pide que le entreguemos nuestro corazón, nuestros afectos y nuestra voluntad. Veamos los versos para entenderlo mejor, pero en la Biblia de la Nueva Traducción Actual. Génesis capítulo 4, versículos 6 al 8 dice: entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día, Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. La obediencia parcial a Dios es desobediencia, ¿cierto? Dios sabía que Caín tenía una actitud indiferente, un corazón iracundo y un carácter impulsivo que podría llevarlo a cometer graves imprudencias y pecados. Dios advirtió a Caín sobre el poder destructivo del pecado y le dijo que tenía dos opciones: resistir al pecado y encontrar bendición, o ceder al pecado y ser devorado por él. Dios le indica a Caín que ha desobedecido su orden y su corazón está lleno de envidia. Además le dice que él conoce su plan asesino y le advierte que su pecado está por llevarlo a cometer el primer homicidio de la humanidad. Caín, a pesar de haber sido fielmente instruido, no se arrepintió. Caín culpaba a Dios. En lugar de culparse por su incredulidad, siguió quejándose de la injusticia y la parcialidad de Dios. Su envidia y celos llevaron a discutir con su hermano Abel. Solo que, como todo hijo de Dios, Abel era una persona que actuaba de acuerdo a los mandatos divinos. A pesar de ver en los ojos de su hermano el odio hacia él, trató de apaciguar su ira al recordarle cuán bueno había sido el Creador y cuánta piedad había tenido con sus padres al conservarlo con vida después del pecado. Abel predicó a su hermano el amor de Dios para con el hombre. Dios te ama, le dijo Abel a Caín, porque ha dado a su hijo inocente y santo para que soportara la ira que el hombre merecía sufrir por su desobediencia. ¿Ves?
Pero Caín no hizo caso, sino que obedeció al maligno y mató a su hermano. Entonces, la muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos, y Cristo y sus seguidores. Mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana, pero Cristo habilitaría al hombre para librarse de su yugo, siempre que por la fe en el Cordero de Dios, un alma renuncia a servir al pecado. Se enciende la ira de Satanás. La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás, que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Así lo escribe Elena G. de White. El diablo hizo que Caín llevara a su hermano al campo para asesinarlo. Tú sabes que el diablo es muy cobarde, ¿no es cierto? Y el diablo te engaña. ¿Ves? O sea, fue un homicidio premeditado. Y 1 de Juan capítulo 3 versículo 12 dice: Caín odió y mató a su hermano, no porque Abel le hubiese causado algún mal, sino porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín es puesto como ejemplo negativo. Juan presenta a Caín como una persona rebelde y desobediente, que no estaba bien con Dios. Sus obras eran malas. Sus obras eran obras de la carne, que odiaba a su hermano, mientras Abel presentaba frutos del Espíritu. Entonces mira, cuando hay dos hijos de Dios que están bien con el Señor, habrá amor. La desobediencia de Caín vino de una falta de fe. Así lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Qué resultó? Primero, desobediencia. Luego, odio. Ese odio lo llevó a la acción. Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel y se enfureció tanto que al final le quitó la vida. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué opinión tenía Caín acerca de esta situación? Tenía celos de Abel, se quejaba de la injusticia y la parcialidad de Dios. ¿Hacia quién dirigió su ira y hasta dónde llegó? Hacia su hermano Abel, hasta matarlo. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? ¿Qué significa ser guardián de nuestros hermanos? ¿Qué noble ejemplo dio Abel para todas las generaciones futuras? Vamos a estudiar Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. El pecado de Caín ya estaba consumado. De nada sirvió que Dios enviara a su ángel para amonestarlo divinamente. Si bien hicieres, no serás ensalzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, le dijo el Señor. Mis queridos hermanos, el pecado está siempre a la puerta. El pecado está como león rugiente para devorarte. Esa es nuestra lucha diaria. Entonces, después del pecado de Caín, al igual que lo fue con Adán, Dios investigaría el caso y emitiría su sentencia. Así como Dios investigó a Adán y Eva, también lo haría con Caín. El homicida tenía que rendir cuentas por su delito. Y Génesis capítulo 4, versículo 9 dice, en la nueva traducción de la Biblia: luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El pecado había cegado a Caín, que incluso perdió la noción de la continua presencia de Dios y de su grandeza y omnisciencia. Así lo dice nuestra hermana Elena G. de White. Así que, para ocultar su culpa, recurrió a la mentira. Su argumento fue que él no sabía nada sobre el paradero de Abel.
Caín sabía exactamente dónde estaba localizado el cuerpo de Abel. Ahora, ¿sabía Dios la respuesta a esta pregunta? Por supuesto que lo sabía. El Señor lo sabe todo, ¿cierto? Y nadie le puede engañar. Solo que quería darle la oportunidad de confesar su pecado y empezar a hacer el bien después de haber hecho el mal. Dios esperaba su arrepentimiento. Dios es tardo para la ira y siempre da oportunidades para el arrepentimiento. Pero Caín pensó que podía engañar a Dios y esconder su pecado. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?, dijo Caín. Después de mentir, siguió respondiéndole a Dios de una manera sarcástica e irrespetuosa. La respuesta fue con matices de soberbia, nada de humildad y nada de arrepentimiento. Fue una respuesta de desafío, como si fuera igual a Dios en poder y autoridad, tal cual lo hizo Satanás cuando se rebeló contra Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso es lo que dijo Caín. Al decir esto, Caín estaba diciendo esencialmente que él no era responsable del bienestar de su hermano. Es como decir, ¿piensa que tengo que guardarlo como él guardaba a sus ovejas? ¿O acaso soy también un pastor como él lo fue? Y habría de guardarlo como él guardaba a una oveja lisiada o perdida. Esto muestra un corazón endurecido, cuyo resultado fue odio y enojo. Fíjate, la historia humana ha sido marcada por esta actitud de una falta de interés por el cuidado y el bienestar de otros. Sin embargo, los hijos de Dios deben estar pendientes de sus hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 expresa con claridad la actitud que debemos tener hacia otros. ¿Qué dice allí? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Así dice la palabra de Dios. O sea, esta preocupación por otras personas es el resultado de una vida guiada por el amor, como lo escribe Marcos en el capítulo 12, versículo 31. Sin embargo, en el mundo muchos siguen el camino de Caín. Y Judas 11 dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Juan advierte sobre el camino que es incredulidad. Una religión vacía que conduce a los celos y persiguen a los verdaderos hijos de Dios, que obedecen y guardan el sábado. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. El pueblo de Dios será perseguido porque obedece a Dios de manera genuina, mientras que sus perseguidores obedecen a Dios de manera parcial, o sea, tienen apariencias de piedad, pero niegan el poder de Dios. El verso 10 de Génesis 4 dice lo siguiente, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. La sangre personifica un testigo legal contra Caín y demanda un castigo por su pecado. El segundo testigo legal es la tierra, que además de ser maldecida por el pecado de Adán y Eva, ahora es contaminada con la sangre de un inocente. Y con todo esto, Dios una vez más mostró su misericordia hacia Caín al castigarlo en vez de sentenciarlo a muerte por su crimen. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. El verdadero cristiano ofrece a Dios lo mejor de sus dones, lo mejor de su obediencia, entre otros. Y Abel nos dejó ejemplo de cómo actuar con humildad frente a la adversidad. Abel fue un hombre justo, obediente a Dios. Mis hermanos, evitemos en lo posible el pecado. El pecado es un veneno para el corazón. Es una droga que intoxica la mente y nos vuelve a un estado de ebriedad, haciéndonos capaces de cometer una monstruosa insolencia, hasta atrevernos a insultar a Dios en su cara, tal como lo hizo Caín. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué significa ser guardián de nuestros hermanos? Significa ser responsable de los demás, preocuparse por los demás. ¿Qué noble ejemplo dio Abel para todas las generaciones futuras? Abel dio testimonio del amor de Dios y su justicia, mis queridos hermanos.
Pregunta número 6. Seguimos estudiando el subtítulo Frutos del Espíritu. ¿Por qué Dios no destruyó a Caín inmediatamente? ¿Cómo consideró Caín la decisión divina? Estudiaremos Génesis, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco. Dios iba a emitir sentencia a Caín. Dios es un juez justo que conoce toda la verdad. Dios ya había sentenciado a Adán y Eva. Y así como sentenció a la serpiente, ahora emitía sentencia a su semilla. Caín fue maldecido por el asesinato que cometió. Caín se convirtió en el primer ser humano en recibir una maldición directa como castigo divino. Sus padres, a diferencia de Caín, habían sido castigados, pero no fueron maldecidos. A quien maldijo el Señor fue a la tierra. Entonces, el castigo por el derramamiento de sangre no fue su muerte instantánea y fulminante, como hubiéramos pensado como humanos, sino que fue un castigo adecuado a su pecado y de acuerdo al plan de salvación. Génesis capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra, dijo el Señor. El castigo a Caín nos habla de la santidad y la justicia de Dios, quien no tolera el pecado. Caín merecía la muerte por sus crímenes, pero Dios en su infinita misericordia le perdonó la vida y le dio la oportunidad de arrepentirse mientras viva. Solo que Caín no lo hizo. Caín vivió solamente para endurecer más su corazón y para animar a los demás a rebelarse contra Dios. Caín fue dirigido por Satanás y llegó a ser un tentador para otros. Su mal ejemplo influyeron sobre la gente, hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. La maldición de Caín sería para toda su vida, y su maldición haría de su vida un terror, como lo dice Job capítulo 15, versículos del 20 al 24, en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: los malos se retuercen de dolor toda su vida. Para los despiadados están reservados años de desgracia. En sus oídos resuena el sonido del terror, y aún en los días buenos temen el ataque del destructor. No se atreven a salir en la oscuridad por miedo a ser asesinados. Deambulan diciendo: ¿dónde podré encontrar pan? Saben que se acerca el día de su destrucción. Ese día oscuro los llena de terror. Viven en aflicción y angustia, como un rey que se prepara para la batalla. Caín fue condenado a vagar incesantemente en una tierra que no le daría sustento ni seguridad. Sea cual fuere el lugar donde fuera, la tierra que guardaba la sangre de su hermano iba a estar en su contra. Entonces, ¿qué lección dio Dios al perdonar la vida a Caín? Caín fue el primer asesino, ¿cierto? Con esta historia, Dios mostró al mundo las consecuencias funestas del pecado. En caso el Señor hubiera permitido que el pecador viviera para siempre
y continuar en su rebelión contra Dios. La paciencia de Dios solo inducía a los impíos a ser más osados y provocadores en su iniquidad, en contraste con Adán, que no respondió a la sentencia de Dios. Caín sí lo hizo. Eso es lo que dice Génesis capítulo 4, versículos del 13 al 16. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Luego de escuchar a Dios, el transgresor reclamó a Dios. ¿Te das cuenta? Seguía rebelándose contra Dios. Caín no se sentía mal por el crimen, sino por su castigo. Él mostró el descontento y el desconocimiento que tenía sobre el carácter de Dios. Y mostró los frutos de la carne, buscando su bienestar, construyendo grandes ciudades. Caín no buscó el perdón de Dios, porque él no quería a Dios en su vida. Se rebeló ante el Señor por su pensamiento corrupto y equivocado, pensando que él podía vivir sin la ayuda de Dios. ¿Te das cuenta? Mi querido hermano, Dios nos exhorta a vivir en obediencia. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios aborrece al pecado. Caín eligió un camino equivocado. Ese camino es el mismo que millones de personas han seguido a lo largo de la historia de la humanidad. Muchos se han alejado de Dios, buscando mejorar el mundo según sus propios deseos, haciéndolo una zona de confort para vivir. ¿Ves? Y pasan por alto lo que Dios realmente quiere de nosotros. Ellos rechazan a Dios y también rechazan el plan de salvación. Y en su lugar utilizan métodos de hombres y siguen los pasos que siguió Caín. Ellos están con sus doctrinas, con sus inventos, con sus falsas teorías. No necesitan a Dios. Se alejan de Dios, huyen de Dios, reniegan de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Por qué Dios no destruyó a Caín inmediatamente? Porque le dio la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón por sus pecados. ¿Cómo consideró Caín la decisión divina? La consideró insoportable. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la primera lección del año. Y la pregunta dice lo siguiente: en la actualidad, ¿quién y qué instiga a los seres humanos a hacer mal a los hijos de Dios? Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 11 y también el 9. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Abel vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. El siervo del Señor vivía en el Espíritu y producía frutos del Espíritu, ¿cierto? Y cuando vives en el Espíritu, eres vencedor. Vivir en el Espíritu significa vivir en santidad, o sea, depender totalmente de Cristo. Es vivir en comunión con Dios y en armonía con su ley. Es hacer la voluntad de Dios a cada instante. Claro que eso no significa que estamos libres del pecado o de la tentación. El mal siempre estará al acecho y el pecado siempre estará a la puerta, ¿cierto? Cometeremos errores, sí, pero esos errores
no serán premeditados. La santificación, mis hermanos, es un proceso que dura toda la vida, en la cual Cristo es formado en cada uno de sus hijos. Así lo escribe Gálatas capítulo 4, versículo 19. Esa vida transformada es la que se presenta a la sociedad, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, ¿ves? Entonces, todo lo alcanzaremos cuando vivamos en obediencia y seremos llamados hijos de Dios, tal cual lo dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Seremos pertenencia de Cristo y Cristo vivirá en nosotros. Así lo escribe Juan en su primera epístola, capítulo 4, versículo 13. Es aquí donde participamos de la naturaleza divina. Así lo escribe Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Y vivimos en libertad espiritual. O sea, hemos conocido la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres. Como lo dijo el Señor en Juan capítulo 8, versículo 32. Entonces, fíjate, esa era la condición de Abel. Abel vivía una vida de santificación. Es por eso que Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y 9 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Abel fue vencedor por la sangre de Cristo. Abel fue mucho mejor en carácter que su hermano Caín. Ya dijimos que cuando vivimos en obediencia, las bendiciones están presentes en nuestras vidas. Nuestro carácter cambia. Por lo tanto, somos vencedores con la sangre de Cristo. Y por su testimonio, Abel despreció la vida a tal punto de no temer a la muerte. Ahora, no solamente Abel vivió una vida de santificación. La Biblia presenta muchos hermanos siervos de Dios que fueron guiados por el Espíritu Santo y vivieron en santidad. Por ejemplo, Noé, Moisés, Abraham, Abigail, el mismo rey David, Ana, el profeta Daniel, Juan, José, Ruth, Pedro, Pablo, Elías, Jeremías, Isaías y muchos más. Entonces, fíjate, la vida de obediencia y fe de Abel daba buenos frutos. Y los consejos dados a su hermano constituyeron para Caín un reproche. Entonces hubo odio hacia él, a tal punto que fue asesinado. Los frutos de Caín no eran buenos. Los frutos de la carne nos llevan a la perdición. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mis queridos hermanos, mientras hayan siervos que pregonen la justicia de la ley de Dios, siempre habrán hombres que la reprochen. El diablo siempre ha estado instigando a la gente a rebelarse contra Dios. El diablo es envidioso, el diablo es cobarde y siempre ha perseguido y ha matado a los siervos. Ha incendiado hogueras donde han muerto miles de discípulos de Cristo, pero jamás ha logrado someter bajo su dominio a aquellos que viven en el Espíritu. El diablo actúa porque es un enemigo que ha sido vencido por Jesús, y todo mártir muerto es vencedor en Jesús. Por lo tanto, mi querido amigo, produzcamos frutos del Espíritu. Sigamos el ejemplo de Abel. No claudiquemos a nuestros principios y a la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Reconozcamos nuestras culpas y vengamos a Cristo Jesús. No seamos como Caín, que cometió pecado y huyó de la presencia de Dios, mas seamos como el hijo pródigo, que comprendió su culpabilidad y desgracia y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Confesó su pecado y volvió junto al corazón de su padre. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? En la actualidad, ¿quién y qué instiga a los seres humanos a hacer mal a los hijos de Dios? El instigador es Satanás y utiliza la mentira para que el mundo se rebele contra Dios. Mis hermanos, la lección nos presenta una lucha franca y decidida entre el espíritu contra la carne.
O sea, una lucha conmigo mismo. Y eso tiene que ver en la manera de elegir. Dios nos ha dado la libertad de elección, el bien o el mal. Si elegimos el mal, nuestra vida estará llena de maldiciones y nuestros frutos serán frutos de la carne o frutos para perdición y muerte. Pero si elegimos el bien, nuestra vida estará llena de bendiciones y nuestros frutos serán frutos del Espíritu. Ahora, la elección de Abel fue vivir de acuerdo al Espíritu, en contraste a la elección de Caín. Mientras Abel entendió el plan de salvación, a Caín no le gustó, sino que vivía con envidia, con rencor, con odio. Caín reclamaba a Dios por haber echado a su padre del Edén y se rehusaba al sacrificio del cordero para perdón de los pecados, a tal punto de no presentar la ofrenda requerida por Dios. No te olvides que ambos fueron educados en el amor de Dios y ambos conocían el plan de salvación. Incluso ambos hicieron el altar para presentar la ofrenda. Pero la diferencia entre ellos es el carácter. Era el corazón. Mientras Abel cultivaba el amor a Dios, Caín cultivaba el rechazo a Dios. De tal manera que cuando Abel le hablaba de la misericordia del Señor que había tenido con sus padres al dejarlos vivir, Caín se incomodaba o aceptaba ser reprendido por su hermano menor. Entonces, al presentar la ofrenda, Dios aceptó solamente la ofrenda de Abel. Es que Abel había presentado ante Dios el cordero como sacrificio. Abel se había presentado ante el Señor con la sangre del cordero que representaba a Jesús. Abel había aceptado el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Te das cuenta? La rebelión de Caín los llevó a cometer el primer homicidio de la historia. Sin embargo, Dios en su infinito amor no lo sentenció a muerte, sino que le dio la oportunidad de vivir. ¿Para qué? Para que pueda arrepentirse y para que pueda buscar el favor de Dios. Pero Caín no lo hizo, sino que continuó rebelándose contra Dios, influyendo sobre la gente para que también haga lo mismo. Entonces, Dios siempre nos da la oportunidad de buscarlo y arrepentirnos. La decisión, mi querido amigo, es nuestra. Nosotros decidimos obedecer a Dios o rebelarnos contra Él. Que todo sea para la honra y la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal estuvo la lección de hoy? Hermoso el estudio que hemos tenido. Meditemos cada día en esto que hemos aprendido hoy. Y no te olvides, comparte con tus amigos. Y en la iglesia, lo que hayas aprendido hoy, compártelo con los hermanos que asistan a la reunión. Vamos a orar dando gracias a Dios por el estudio de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por todas las enseñanzas que hemos tenido. Ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos a aprender más de ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a darle amor a los demás, a que podamos servir a otros, que podamos predicar tu palabra y que tú puedas ser, Señor, el guía de nuestra vida. Toca los corazones, Señor, para que puedan muchas personas conocerte. Te pedimos perdón por nuestras faltas en nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo estudio de Escuela Sabática.